Entonces, a comenzar y entonces a ver si yo le doy ahí. Ya usted puede ver. ¿Alguien puede ver? Me dice, sí, sí puedo ver ahí. ¿Sí? Sí, Ok, sí, perfecto. Pues vamos a ver si ahí, aunque sea de esa manera, funciona. Y vamos a entonces, les voy a contar una historia. Dice aquí, vamos a empezar con las promesas de Dios. Yo le voy a contar entonces una historia para que en lugar de leer los dos capítulos de Hechos 23 al 26, pues yo le voy a invitar entonces que en esta, en esta hora yo le voy a hacer el cuento corto, el cuento largo se lo voy a hacer corto, pero que usted después, cuando tenga tiempo, lea estos versículos y meditemos en ellos. Como yo no sé dibujar, por ahí me fui al internet y busqué unos dibujitos más bonitos para que entonces pueda usted apreciar esta historia. Y le voy a contar entonces la historia de manera rápida de Hechos capítulos 23 al 26. Y es la historia de un hombre ya viejo con una condición de salud no muy buena. Había pasado 2 años ya en prisión, lo cual había causado que su cuerpo se viera medio huesudo y con las mejillas hasta chupadas y marcadas, y solo tenía, dice la palabra de Dios por ahí, que 2 monedas en su bolsillo, y su grupo de amigos, él estaba rodeado nada más por un par de amigos. Uno se llamaba Timoteo y pues a veces otro se llamaba Tito. Solo tenía esas 2 monedas y ya su cabeza era blanca y comenzaba a quedarse calvo. Su barba era densa y gris y vestía pues unas ropas bien comunes. Comparado entonces con estos dos que están acá, su nombre del hombre viejo se llamaba Pablo. Y Pablo, comparado con estos dos que están acá, él era un hombre comparado con el rey, que este no era un hombre sencillo ni era un hombre pobre. Claro, comparado con este rey, la mayoría de la gente pues parecía sencilla y pobre. El nombre de este joven aquí se llamaba Agripa el Segundo, y no tenía gripa, pero se llamaba Agripa el Segundo. Y este señor, que se llamaba el rey Agripa segundo, entra a la sala con una audiencia, entrando con gran pompa y con unos soldados romanos ahí con él y con su hermana, que ¿cómo se llamaba? ¿Alguien sabe cómo se llamaba? Pues se llamaba Berenice. Su hermana, la hermana del rey Agripa segundo, se llamaba Berenice. Y entra entonces la hermana del rey Agripa y el rey Agripa juntos. Y entran con esos vestimentos finos, púrpuras, seguidos con esos romanos. Agripa era el rey, el gobernante designado para cuidar y representar, fíjese bien, la religión, y el supervisor también del gobierno popular. Pablo, por el contrario, Pablo, él era un simple misionero, él no tenía riquezas. Y Pablo tenía todas las razones para temer el juicio al cual estaba ahora él enfrentándose en estos momentos. El rey era era el último en la dinastía ya de Herodes. Fíjese, es la misma dinastía que se metería con Cristo y sus seguidores. El bisabuelo de este señor es el mismo señor que quiso matar a Cristo. El tío abuelo fue el que mató a Juan el Bautista, y el papá de este señor encarceló a Pedro. O sea que viene de una familia de fichaditos, vienen de una familia bien intensa. Y usted podría decir que tenían algo en contra, pareciera que la familia de estos dos tenía algo en contra de los seguidores de Jesús. Pareciera entonces que esta familia no estaba muy de acuerdo con el mensaje que desde Cristo vino a este mundo. Ahora Pablo, él estaba frente a él.
Él estaba en la cárcel y en problemas. Fíjese que se metió en problemas por predicar lo que para muchos parecía una nueva religión. ¿Cómo se defendería? ¿Cómo se defendería en medio de esa audiencia? ¿Solicitaría el apóstol Pablo clemencia? ¿Estaría pidiendo el apóstol Pablo un milagro? En su discurso quizás se vería el más importante de su vida, porque de ahí dependía la vida misma de él. ¿Cómo cree que Pablo presentaría su caso? Después de leer una breve presentación, ¿alguien tiene ahí su Biblia abierta en Hechos 21? Rosy, ahí te vi que tú la tienes. Pues Rosy, vamos a ver cómo Pablo se... Dame chance de quitarte el mute. Se me hace que te está preguntando si te quito el mute, Rosy. Vamos a ver entonces cómo fue que Pablo se defendió de estas acusaciones. Hechos 20, vamos a leer Hechos 26 del 1 al 6. Ah, 26. Sí, perdón, dije 21. 26 del 1 al 6. Vamos a leer cómo el apóstol Pablo se defiende en frente de estos dos. Entonces Agripa le dijo a Pablo: puedes hablar en tu defensa. Pablo hizo un ademán con la mano e inició su defensa. Rey Agripa, con mucho gusto presentaré ante ti mi defensa de las acusaciones que me hacen los judíos, especialmente porque tú conoces las costumbres y las cuestiones que se debaten entre los judíos. Yo te ruego que me escuches con paciencia. Todos los judíos saben cómo he vivido desde mi niñez y juventud, lo mismo en Jerusalén que entre mi pueblo. Ellos también saben y lo pueden atestiguar que desde el principio he vivido según las normas de los fariseos, que es el grupo más riguroso de nuestra religión. Y ahora me juzgan por mi esperanza en la promesa que Dios les hizo a nuestros padres. 1 al 6. Al 6. Yes, that one. La versión que yo tengo en el versículo 6 dice: y ahora me han traído a juicio precisamente por esta esperanza que tengo en la promesa que Dios le hizo a nuestros antepasados, y la está cumpliendo. La manera en la cual el apóstol Pablo se defiende en frente de estos dos que querían cortarle la cabeza. El apóstol Pablo, fíjese bien que él no dijo: ay, pues me defiendo porque yo he visto el poder de Dios en mí. Yo he podido hacer milagros y he hecho cosas. El apóstol Pablo no utilizó eso como excusa. Tampoco, fíjese bien, que el apóstol Pablo justificó su forma de ser por los privilegios de ser un ciudadano romano. Con todo y que el apóstol Pablo era judío de nacimiento, también era romano y tenía doble nacionalidad. Algunos de ustedes tienen doble nacionalidad y a veces ese privilegio les puede dar acceso a muchas otras oportunidades. Y el apóstol Pablo no usó ese privilegio. Tampoco el apóstol Pablo dijo que no se defendió diciendo: bueno, yo todo lo que he hecho, lo he hecho de manera justa y con respeto. Nunca le ha faltado el respeto a nadie, ¿no? Fíjese que la manera en la cual el apóstol Pablo se defiende para no ser llevado al matadero, simplemente él dice: pues yo he hecho lo que he hecho. ¿Por qué? Porque he creído en las promesas de Dios. Por eso a veces a usted y a mí nos tachan de locos y de locas, porque usted y yo hemos creído en las promesas de Dios. Es eso precisamente que el apóstol Pablo utiliza. Y yo le quiero preguntar, y en esta hora le voy a hacerlo abierto. ¿Hay alguien que pueda decir en algún momento:
sin que sea a largo noche de testimonios, pero alguien que pueda compartir y decir, yo he visto una promesa del Señor cumplida en mi vida. Hay alguien que lo pueda hacer y decir, simplemente, y si hay, quítese el mute, pues ya se lo quité ahí, Rosy, y luego ya Yesenia. He visto las promesas del Señor cumplidas en mi vida tantas veces, como ver su mano sanadora en mi cuerpo, es una. ¿Cuántas Amén. veces el Señor me ha sanado de cosas que no se esperaba que me podía sanar? Me sanó de osteoporosis. La mitad de mi espalda estaba destruida y el Señor me la restauró al punto que los médicos me dicen, ¿por qué tú tienes artritis en una parte y en otra no? Eso es una de las promesas del Señor, proveer sanidad física para nuestro cuerpo. Amén. Y la ha cumplido en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Rosy. Uciel. Pues Dios ha obrado tanto en mí, me ha protegido que como usted diría, podemos estar aquí hablando de eso tanto todo el día, pero creo que la mayor promesa fue haberme dado a mi hija en el momento indicado. No, yo la quería desde joven, pero es algo que siempre le pedí a Dios. Si no voy a ser un buen padre, si le voy a hacer daño, no me la des. Prefiero estar sin ella. Y después de tantos años yo pensé que no iba a llegar. Y con lágrimas en los ojos les digo ahorita que con gran alegría me la dio en el momento indicado. Esta fue una promesa, una petición y una promesa, y él la cumplió al pie de la letra. Amén, gloria a Dios. Damos por tu vida también, Uciel, por las promesas de Dios cumplidas en Megan. Yesenia. Bueno, también igual en lo que es la sanidad, todos los problemas también de enfermedades que he tenido y sé que Dios ha estado conmigo. Y ya hace 21 años aquí, que recuerdo cuando llegué, no hablaba nada inglés, pero y sufrí algunas veces burlas por mi inglés. Pero Dios me dijo, mientras tú estés en mi mano, como me lo ha repetido, mientras yo esté ahí, tú siempre estarás bien. Y en 21 años le doy gracias a Dios que nunca me ha faltado trabajo, ni comida, y que Él siempre ha estado conmigo en los momentos más difíciles. Estoy aquí todavía. Esa ha sido su promesa, que Él va a estar conmigo hasta el último día de mi vida y no me ha abandonado. Amén, gracias. Sí, Caro. Bueno, pues yo también, ¿verdad? Como todos muchos saben, he sentido la promesa de Dios, su amor, todo en sanidad. Ustedes han visto que me he puesto mala de todas las maneras, gracias a Dios. Y las he triunfado, a gloria de Dios, pero sobre todo una que realmente me tiene desde hace tiempo de un accidente, que realmente ellos, mis compañeros, de hecho, de escuela y tránsitos, dijeron que pues yo no debería de estar aquí. Realmente ese accidente estuvo muy, muy fuerte. Tengo, de hecho, todavía las cicatrices en mi cabeza donde dijeron que pues realmente yo no debería de estar aquí. Y ahí está Dios, que yo sentí su amor y su mano en mi cuerpo. Realmente cuando me dijeron que yo ya no iba ni a caminar, yo sentí el amor a Dios, yo sentía el amor tocando mi cuerpo y cómo me hizo caminar nuevamente. Duré 15 días sin poder caminar nada y a mí me habían dicho también que yo caminar sinceramente ya no iba a poder. Y mírenme, hasta corro. Gracias a Dios. Amén, gloria a Dios. Caro, Ada. Le doy gracias a Dios porque Él ha sido siempre fiel conmigo, con mi familia, desde el principio que llegamos aquí sin conocer a nadie, nada más que la familia de Tony, que eran desconocidas para nosotros, y el Señor siempre ha sido fiel y nos ha sostenido como familia desde el nacimiento de Anthony, desde mi embarazo con Anthony hasta su nacimiento y ahora mi trabajo a Tony, y ha mantenido mi familia, como él siempre ha dicho, si
si lo adoramos y le buscamos, Él estará con nosotros y nunca nos abandonará. Y hasta ahora Él ha cumplido esa promesa en nuestra familia. En medio de cualquier prueba, de cualquier circunstancia, Dios ha sido fiel y nunca nos ha abandonado a nuestra familia. Y le doy gracias a Dios por eso. Amén. Mire, y una de las promesas que yo tengo siempre bien arraigada en mi vida, yo les he contado de la hermana Lidia, una señora, una viejita de mi iglesia allá en San Luis, que ella me enseñó un corito, un canto, cuando yo era más chica, y es una promesa del Señor que está en el Evangelio, según San Mateo, y ese canto, desde que yo lo escuché de su boca, es una promesa que el Señor dice, si Dios tiene cuidado de las aves, ¿cuánto más no tendrá de sus hijos? Mirad las aves del campo que no siembran ni ciegan, dice la palabra de Dios, y el Señor les provee. ¿Cuánto más, dice la palabra de Dios, no tendrá cuidado de ti, que eres su hijo? Y yo creo que esa es la promesa cumplida, de la cual usted y yo nos podemos pasar el tiempo hablando de cómo el Señor ha suplido en nuestra vida. Nos ha dado para la renta, nos ha dado para comer, nos ha dado hasta para los gustos demás, y nos ha dado la salud, que a veces, vamos a ser sinceros, a veces usted y yo no nos cuidamos como debemos, pero el Señor aún así nos ha dado, nos ha sostenido y nos ha dado una vida. Esa es otra promesa, una vida, dice la palabra de Dios, que nos va a dar una vida, y vida ¿qué? En abundancia, que no va a ser nada más ahí para que sobrevivas, no, va a poder vivir y vivir plenamente. Pues mire, ya que usted y yo compartimos las palabras, las promesas de Dios, ahí está la otra. Sí siguen viendo la presentación, ¿verdad? Así tan extraña como ahora parece, pero bueno. Las promesas de Dios. Mire, un estudioso de la Biblia se pasó 1 año y medio. Fíjese bien. Así que si la cuarentena se alarga, más vale que usted y yo nos pongamos en acción. Por ahí Ada ya empezó con un reto bien bueno, y me encanta que por ahí ya hay algunos que dijeron, pues le vamos a seguir. Para leer la Biblia en 1 año y comenzarla a leer. Pues este estudioso se pasó 1 año y medio tratando de leer la Biblia a detalle y de leer todas las promesas que Dios le ha hecho a la humanidad. Y fíjese bien cuántas hay ahí. 7,487. 7,487 promesas de Dios. Eso nos ajusta para 20 años si leemos una promesa al día. Fíjense. 20 años seguiditos si nos apropiamos de una promesa. Bueno, 20 años y medio, dice ahí, 20.5 la calculadora. Así que 20 años y medio nos ajustan para usted y para mí, para vivir con una promesa distinta de Dios al día. Y fíjese que el Señor es tan vasto, que aunque pasaran los 20 años, ya usted y yo todos estamos aquí ya muy grandecitos y ya estamos más de 20 años, algunos más allá que otros, pero no vamos a echar de cabeza a nadie aquí. Pero aún con que pasáramos los 20 años de nuevo, la palabra de Dios dice que su palabra es viva y eficaz. Y aunque volviéramos a leer esas 7,487 promesas otra vez, esa promesa será distinta para nuestras vidas todos los días. Y qué lindo es. Yo le voy a dar reto a ver quién empieza a buscarlas sin que les ponga el Google. Así como empezó la hermana Ada y dijo, vamos a leer la Biblia desde el principio, pues conforme la vaya leyendo, busque, a mí me gusta subrayar en mi Biblia por colores. Así que busque y agárrese un color para puras promesas. Y conforme las vaya leyendo, váyalas subrayando. Lo que usted encuentre de lo que Dios promete al pueblo de Dios. Y va a ver que cuando termine de leer la Biblia, se va a encontrar con una Biblia que está pero ultra subrayada. Porque el Señor nos ha dado tantas promesas. Y esas promesas, como le digo, nuestra Biblia está llena. Mucha gente, quizá como a usted y a mí, mucha gente dice que la palabra de Dios es un libro que está lleno de prohibiciones, que ay, ustedes los cristianos no los dejan hacer esto y no los dejan hacer aquello y que no pueden y que hay porque la Biblia dice.
¿Sabe? Yo realmente creo que la Biblia no es un libro de provisión. La Biblia es un libro que habla de la vida. Es un libro que habla de la vida. Mire, así comienza y así termina. Comienza la palabra de Dios en Génesis hablando de la vida, de la creación, y termina hablando de la vida también. Y es bien interesante que este libro de nuestra fe habla de vida, de la vida que hay, pero también habla de la transformación de la vida. Habla de esa transformación que Dios da de nuestra vida, y sobre todo, la palabra de Dios está llena, es el libro de los pactos, es el libro de promesas, de esas promesas que no son como las suyas y las mías, que son falsas, la verdad, que a veces prometemos de dientes para afuera, que prometemos nada más por un ratito y por la emoción, y luego ya se nos olvida. Ay, que prometimos leer la Biblia junto con la hermana Ada, a ver cuántos acabamos. Ya le prometí que vas a ver la hermana Ada si la acabé o no. Pero las promesas de Dios no son promesas, nada más son pactos. Son pactos que están sellados por la gracia y el amor de nuestro Dios. Y son pactos que el Señor cumple. Yo le voy a pedir ahí, ¿quién tiene su Biblia? Por ahí que ya leyó también Rosy. Caro, yo veo, ¿ahí tienes tu Biblia o es una libreta? Es una libreta, está bien. René, ¿usted tiene su Biblia ahí? Sí. Pues mire, vamos a ver qué dice Salmos 33, del 6 al 9, para que veamos que Dios es pues yo le iba a poner un hombre, pero no es hombre ni es mujer porque es Dios, pero pues es alguien de palabra. Lo que dice cumple. Vamos a ver en Salmos 33, 6 al 9. 6. Dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Todo el ejército de ellos fue hecho por el soplo de su boca. Él junta como un montón las aguas de los mares y guarda en depósitos los océanos. Tema al Señor toda la tierra. Témanle todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Amén. Gracias, René. El Señor es alguien de palabra. El Señor es alguien que dice y hace. El Señor es alguien que su palabra cuenta y cuenta totalmente porque Él la cumple. Él cumple lo que dice. Y ahora vamos a ver, la semana pasada lo leíamos en algún momento, pero por si alguno de ustedes antepasada la veíamos, pero en algún momento vamos a recordar lo que dice Números 23, 19. Ya te vi, Caro, que ahí la tienes. Así que busca la Números 23, 19. Yo todavía no me las aprendo, entonces voy a buscar primero el... Está Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Es el cuarto libro. Números. Vamos a ver qué dice Números 23, 19, para que 23, veamos. ¿verdad? Sí, versículo 19. 23, versículo 19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Wow, ¿acaso dice, gracias, Caro, y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios, si a usted le hizo una promesa y a mí nos ha hecho una promesa, como lo es, por ejemplo, tener vida en abundancia, Dios no va a decir, ay, no, pero ya vi a esa Bere. A veces es media loca y tiene extrañas ideas de repente. No, mejor no se las voy a dar, porque no vaya a ser que vaya a hacer loqueras con esa vida en abundancia que le di. No, el Señor nos dice, te voy a dar vida y te voy a dar vida en abundancia y ya no me voy a echar para atrás. Lo vemos también cuando el Señor hace el pacto con Noé, y ahora viene a mi mente, no lo tenemos ahí en la presentación, pero cuando el Señor hace el pacto con Noé, el Señor dice que Él se compromete a no deshacer la humanidad, a no deshacer la creación en la manera en que lo hizo. Y tantos años y siglos y milenios han pasado, y el Señor ha cumplido su palabra y la cumplirá. El Señor le dijo a los discípulos
cuando se despide de estar con ellos. No teman que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es otra promesa y el Señor la ha cumplido. Usted y yo nos pudiéramos pasar el tiempo, como le decía hace rato, de hablar de cómo esa promesa de que el Señor va a estar con nosotros todos los días se ha cumplido en nuestra vida. Cómo ha habido momentos en los cuales ni usted y yo podemos imaginarnos ni creer, pero el Señor, de buenas a primeras, aquellos problemas que estaban hasta acá nos tenían, el Señor nos ha sacado y nos ha sacado victoriosos por la gracia que Él nos da. Y sabe, eso de que Dios es alguien de palabra, no es nada más de Dios como idea, sino que lo podemos ver reflejado en Cristo. El poder que tiene su palabra es tremendo. Yo ahí, Yajaira, te veo que tienes la Biblia o el teléfono. Espero que no esté en Facebook, en el teléfono. Vamos a ver qué dice Mateo 8, del 8 al 10, y luego te saltas hasta el 13. Mateo 8. Del 8 al 10 y luego te saltas al 13. Okay. Pero el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a estos: ven y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Hasta el 10, ¿no? Hasta el 10 y luego lee el versículo 13. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Amén. Fíjate. Entonces Jesús dijo al centurión: vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Amén. Gracias, Yajaira. Fíjate, esa palabra del centurión, esa historia, siempre me llama la atención, porque el centurión reconoce la autoridad que tiene Jesús, la autoridad de esa palabra. El centurión no nada más reconoce el poder que tiene Jesús, sino reconoce que el Señor Jesús es un hombre de palabra, que su palabra tiene poder y que Él no nada más cumple lo que promete, sino que hace lo que su palabra dice. Y la fe del centurión le lleva a creer esto. El centurión dice: mira, yo entiendo, yo sé lo que es que la gente te haga caso, porque yo le digo a este: haz, y hace. ¿Cuántos de nosotros de chiquitos o aún de grandotes, su mamá, su pareja, su esposo, su esposa le tiene que decir y decir y decir y decir, y nomás no hace las cosas? Mira, por ahí Gerardo se rió, quién sabe de qué se acuerde, pero a veces a usted y a mí nos dicen una y dos y tres, y el Señor Jesús es un hombre de palabra. Y esa promesa de que nos dice también la Escritura: si tuvieras fe tan solo como el grano de mostaza, así chiquitito, tú le dirías a esa montaña que se mueva y se ha de mover. Esa fe, esa palabra que el Señor Jesús, esa promesa que nos ha dado, Él la cumplió, porque dijo: te lo voy a demostrar. No tengo que estar ahí. Mi palabra tiene poder y mis promesas, las que yo te doy, dice el Señor el día de hoy a usted y a mí, se cumplen en nuestra vida. Así que vamos a darle vuelta a esa mujer que está ahí toda sorprendida de las 7,487. Y vamos a seguir con las promesas de Dios. Y el día de hoy estamos con la introducción. Recuerden, no estamos hablando de ninguna en específico. Vamos a comenzar a hablar más adelante de algunas de esas 7,487 promesas. Y vamos a hablar de cómo el Señor nos da esas promesas. Pero aunque las promesas de Dios no dependen necesariamente de nuestra fe, porque el Señor las promete, independientemente si usted y yo creemos, el Señor promete. Pero nuestra fe indudablemente impacta el cumplimiento de nuestra fe.
Nuestra fe indudablemente impacta el cumplimiento de nuestra promesa. Ahí dice nuestra fe, de las promesas. Vamos a pedirle, mamá, ¿tú tienes ahí la Biblia a la mano? Pues vamos a pedirle a la señora Olivia Soto que lea Salmos 25:14. Andaba en Hebreos. No, pues mientras no ande hebrea usted. Salmos 25:14. Dice, el secreto de Jehová es para los que le temen, y a ellos hará conocer su alianza. El secreto de Jehová, otras versiones dice, la sabiduría de Jehová, los conocimientos del Señor son para los que les temen, y a Él les hará conocer. O sea que si usted y yo tememos al Señor, tenemos fe en Él, vamos a poder conocer aún más del Señor, porque vamos a poder conocer aún más de esas promesas que son todavía más allá de las 7,000, casi 500 que hay en la Biblia, porque el Señor sigue cada día y en cada instante prometiéndonos a usted y a mí un montón de cosas. Pero, aunque el Señor nos prometa, si usted y yo no nos comprometemos con Él, pues no vamos a poder recibir esas promesas. No vamos a poder escucharlas, porque dice ese salmo que solamente a los que le temen, el Señor les da la sabiduría de sus designios. El Señor les dice lo que está esperando de ellos. Yo no voy a saber qué es lo que mis papás, como joven, yo no hubiera sabido qué es lo que mis papás esperaban de mí cuando yo era más jovencita, si no estaba en relación con ellos, si no escuchaba de ellos, si no platicaba con ellos. Lo mismo pasa en las parejas. Mari no va a saber qué le gusta o no le gusta a Edwin a menos de que lo conozca. Y aunque a lo mejor a un día Mari le estaba cocinando algo bien bueno, pero si Edwin no le dice, ¿qué crees? Que a mí no me gusta el ajo y me rechoca. Y a Mari todo cocina con el ajo, pues no va a saber. Pero en cuanto uno está en relación con el otro, uno puede decirle a la gente qué es lo que espera, qué es lo que quiere. Y es lo mismo con el Señor y sus promesas. El Señor sigue prometiendo a nuestras vidas. Y es a través de la fe. Y la fe muchas veces nos preguntamos qué es. Y este es un texto bien conocido. Pero vamos a leerlo de todas maneras. Yo le pido a quien más no ha leído que tenga la Biblia ya a la mano. Miriam, ¿usted tiene la Biblia a la mano? ¿Sí? Pues vamos a ver qué dice. Hebreos 12, del 1 al 2. Pero déjalo encuentro. Está en el Nuevo Testamento. Ahora sí, vaya a Hebreos. Nomás no se ponga hebrea. Estoy en el Segundo Testamento, pero voy en Corintios. Sígale. Hebreos, ya estoy. Ahí mero. ¿Hebreos qué? 12, del 1 al 2. 12 del 1 al 2. Dice, por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lustre que nos estorba, en especial del pecado que nos aseda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Perdón, era Hebreos 11, del 1 al 2. Ok, 11. Lea el 11. Ok. Sí. Hebreos 11 dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Dice, hasta ahí. Sí, 1 y Dice 2. Ajá. 1 y 2. Gracias, Miriam. Dice ahí la palabra de Dios y las versiones son distintas. Mi versión dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es como cuando usted ordena ahí en Amazon, en el servicio postal o Best Buy, donde quiera que usted puso una orden y está esperando ese regalo que se compró y esa cosa, y dice, ay, ahí dice, y checa la orden de correo y ay, ya viene de camino y ya, usted sabe que le va a llegar. Esa es la fe, saber que lo que yo estoy esperando va a llegar. Y lo que usted y yo estamos esperando en aunado con este estudio bíblico son las promesas de Dios. Así que tener fe es tener la plena seguridad de que vamos a recibir
todas y cada una de esas promesas que el Señor nos ha dado a usted y a mí. Pero dice ahí, es también estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos, de lo que no vemos. Estar convencidos de aquello que no vemos, pero que sabemos que es real. Y la primera de esas cosas es nuestro Dios. A nuestro Dios no lo podemos ver en físico y en carne viva, pero podemos ver que Dios existe porque, mire, usted y yo estamos respirando. Usted y yo tenemos un montón de cosas y privilegios que no nos hubiéramos imaginado. Tenemos bendiciones y podemos seguirle de por qué es, de qué es la fe. Y si usted no me cree y dice, bueno, pero ¿y esa fe qué? Pues siga leyendo todo el capítulo 11 y va a ver lo que es tener fe. Y lo que usted y yo somos capaces, porque usted y yo somos capaces también de hacer lo que cada uno de los nombres que están ahí en Hebreos 11 podemos lograr. Y dijo el Señor Jesús, mayores y más grandes cosas que estas harán ustedes en mi nombre. Mayores y más grandes cosas harán. Así que lea, yo le invito a que lea. Lo puede contar como capítulos leídos ahí en el reto que está con la hermana Ada, y cuando vuelva a llegar a Hebreos 11, si ya está cansado, pues no lo lee. Pero le invito a que lo lea para que usted, antes de irse a dormir, vea lo que puede hacer el Señor a través de usted. Si usted y yo creemos en esas promesas que el Señor nos ha dado, si tenemos la fe, porque el Señor nos promete todos los días y a cada momento. El Señor nos está prometiendo, pero si usted y yo como que dudamos y como que decimos, ay, ¿será que? ¿Y sí pasará? Pues yo he visto que a Yesenia el Señor la sanó, yo he visto que a Yesenia el Señor la ha cuidado, pero ¿será que a mí conmigo lo haga también? ¿O será que el Señor puede usarme? No, ¿yo quién soy? No, a mí no me puede usar el Señor usa a Mari, porque ella sí que es entregada al Señor. No, a mí no va. No, usted y yo tenemos que tener esa fe de que así como somos usted y yo, así mismo el Señor nos va a usar, porque el Señor también nos va a transformar. Hay un dicho bien conocido y que ya está más conocido que las tortillas en México, que dice que Dios no llama a los preparados. Dios prepara a los llamados. Así que el Señor le va a dar a usted y a mí lo que necesitamos para poder cumplir la promesa que Dios tiene en su vida y en mi vida. Y mire, quizá nuestra fe cambie, porque eso es cierto, no se haga. Usted y yo va a haber momentos en los cuales nuestra fe ande, pero dice una hermana de mi iglesia en San Luis, por el subsuelo. No anda ni por el suelo, anda por el subsuelo, dice la hermana Noemí Martínez. Pero las promesas del Señor son irrevocables. Esas no cambian. Esas se van a quedar ahí. Ada, ¿usted tiene ahí la Biblia con usted? ¿Sí? Le pido ahora que usted lea y nos lea Josué 21:45. No faltó ni una palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Amén. Mire, el Señor le había dicho al pueblo de Israel cuando gracias Ada, cuando los sacó de Egipto. ¿Se acuerda? El jueves pasado hablábamos de la Pascua, de lo que significaba. Y el Señor les dijo, te voy a sacar, vas a dejar esclavitud y además te voy a dar, además de sacarte de esclavitud, te voy a dar una tierra que fluye leche y miel, en la cual no vas a tener problemas si sigues las instrucciones. Le dio la tierra, pero después no siguieron las instrucciones y ya está que ahí estamos usted y yo escuchando las historias de cómo no siguieron la instrucción. Pero la promesa que el Señor les dio, dice ahí en Josué, ya que estaban en la tierra prometida, dice Josué que el Señor cumplió todo lo que les había dicho. El pueblo de Israel no anduvo siempre fiel. Ahora que usted esté leyendo la Biblia desde el principio hasta el final, dése cuenta de cómo
En Éxodo, en Deuteronomio, vemos esa historia que se repite, nos la repite en Deuteronomio, de cómo el pueblo de Israel, ay, pero no entendía. No, yo no sé cómo iba de mal en peor, pero las promesas del Señor, esas no cambiaban. Aunque la fidelidad y la fe del pueblo de Dios cambiaba, el Señor dijo, yo les prometí y aquí está. Y está cumplido hasta el día de hoy. Mire, siempre se nos acaba el tiempo, ya son las 7:57. Vamos a seguirle y mire, ¿por qué es que las promesas de Dios no dejan de ser? Hay un montón de razones y hay un montón de características del Señor. Pero vamos a hablar de estas 4. Vamos a hablar de estas 4 que hacen que las promesas de Dios no dejen de ser, aunque su fe y mi fe dejen de ser. Y vamos a ver la primera. Yesenia, búsqueme Santiago 1, estaba en el Facebook, la vi. Santiago 1:17. Vamos a buscar usted, Yesenia, Santiago 1:17. Caro, usted busque Hebreos 10:23. Gerardo, ¿tienes ahí Biblia? No. ¿Qué tiene? Bueno, Avi, ¿tiene ahí Biblia? ¿Sí? Ok, pues Avi, usted busque Romanos 4:21. Y vamos a ver si escuchamos a Mari. No escuchamos a Mari. Ni modo, Mari. Perdón. Mónica, yo vi que usted tenía Biblia, no importa que no la veamos. ¿Usted tiene? Ya, Mari. Sí tengo. Bueno, pues usted busque Números 23:19. Hace rato lo leímos ya, pero... Y cuando yo les diga, lo leen, ¿ok? Ok. Bueno, vamos primero ahora. Vamos a ver, el Señor es la característica, una de las características del Señor es que el Señor es inmutable. O sea, quiere decir que el Señor no es como las tortugas ninja, que son mutantes, ¿no? Ni como el coronavirus, que es una mutación de uno de los coronavirus que ya existen. No, el Señor no es mutante, el Señor no cambia, el Señor no es diferente, el Señor es el mismo. Y vamos a ver cómo es que esa característica del Señor de no cambiar, y por eso sus promesas no cambian, nos la ilustra la palabra de Dios en Santiago 1:17. Ahí está. Ok, bendiciones. Ajá. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Con el cual dice la palabra de Dios, no hay cambio ni sombra, fíjate, de variación. Porque hay veces que usted y yo, dependiendo de dónde estamos, mire, ahorita me pongo aquí, la luz me da distinto. Y mi cara se va a ver distinta en el video. Pero con el Señor, por eso sus promesas no cambian, porque Él no cambia. Su esencia sigue siendo la misma. ¿Y sabe cuál es la esencia del Señor? Es ser amor. Dice primera de Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Por eso es que sus promesas no dejan de ser, porque el Señor nos ama y con amor eterno, dice también la palabra de Dios, te he amado. Con amor eterno. Por eso es que las promesas de Dios, usted y yo las podemos seguir disfrutando. También vemos que podemos seguir disfrutando de las promesas de Dios, aunque su fe y mi fe cambien, usted y yo seguimos disfrutando de esas promesas de Dios porque Dios es fiel. Dios es fiel. Usted y yo no somos fieles, pero Dios es. Y vamos a ver qué dice Hebreos 10:23. Hebreos 10:23. La lectura se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Porque fiel es el que prometió. Y dice, ahí me encanta, porque a veces usted y yo necesitamos ese texto cuando vemos que las aguas nos están llegando ya a la nariz y ya vemos que los problemas, las angustias se nos están trepando y van para arriba. Dice ahí que Él es fiel. Que mantengamos, dice ahí, nuestra esperanza, nuestra mente, que no dejemos porque nuestra mente
es más inteligente que usted y yo. Se oye chistoso, pero nuestra mente es más inteligente que nuestra persona y nos juega juegos. Nos juega juegos. Y a veces esos juegos son de, es que no eres lo suficientemente bonita, no eres lo suficientemente capaz, no eres lo suficientemente inteligente, no eres lo suficientemente digno de que Dios te vea. Y ahí dice la palabra de Dios, déjate de eso. Calla esas voces y mantén tu voz y tu mirada puesta en aquel que es fiel para cumplir sus promesas. Ahora fíjate, las promesas de Dios son para nosotros, aunque nuestra fe cambie, porque Dios es todopoderoso. Vamos a ver qué dice Romanos 4:21. ¿A qué le ha tocado? B. Viene de ahí. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Vamos ahí. Dice el apóstol Pablo, yo estoy plenamente convencido de que Dios es poderoso para hacer todo lo que Él ha prometido. Fíjate que el apóstol Pablo no le dice a la iglesia de los romanos, bueno, el Señor es Jesús, el Señor nuestro Dios es poderoso y Él va a hacer conforme tenga tiempo. Si ya pasaron de las 40 horas a la semana, pues espérate, porque esta semana no hay para overtime. No, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Roma, el Señor es poderoso para hacer lo que Él ha cumplido. Y Él lo va a hacer, porque Él puede. Ahora recuerde usted, y como constantemente le digo, la manera en la que las promesas de Dios se cumplen, ahí es donde, como dice el dicho, que siempre le repito, donde la puerca tuerce el rabo. Ahí los vi, estaban todos en mute, pero me da gusto que ya todos se lo saben. Ahí es donde la puerca tuerce el rabo, porque las promesas de Dios se van a cumplir en nuestra vida, pero no de la manera en la que usted y yo estamos buscándolas. Las promesas de Dios se van a cumplir en nuestra vida. Mire, hablábamos hace ratito, Uziel decía que una promesa que él sentía que el Señor le había dado era el tener una hija, el tener un hijo. Pero no fue en el tiempo en el cual Uziel estaba buscándolo. El Señor se lo dio en el tiempo en el cual era perfecto. Y así mismo usted y yo vamos a poder ver las formas, quizá no sean las perfectas, la envoltura en la cual esa promesa va a venir envuelta y el regalito que Dios le va a hacer, no va a ser la envoltura que usted estaba esperando. Pero de que el Señor le va a dar la respuesta, dice ahí el apóstol Pablo, nos recuerda, Él es poderoso de darnos lo que nos ha prometido. Y por último, Mónica, léanos qué dice Números 23:19, que nos habla de que el Señor es constante. Bueno, dice, Dios no es un hombre para que mienta, ni es un hijo de hombre para volverse atrás. Dice él algo sin que lo haga o habla sin que actúe. Me encanta. Yo no me cansaría de hablar de ese versículo de la Biblia, porque ahí dice el Señor, yo no ando con que hoy sí, mañana no. Yo no ando con que sí, hoy te bendigo y no, mañana ya no sé, como que ya no me caíste bien. No, ahí dice el Señor dijo y hará. Y usted y yo no se hagan, que yo sé que no soy la única que cojea de esa pata. A veces usted y yo le prometemos al Señor, no, Señor, yo me voy a entregar con todo. Ahora sí, 1 de enero empezamos con todo y le voy a dar al Señor mi vida completamente. Y luego ya por ahí de febrero, como que... Y si es que llegó a febrero, a veces no acaba ni enero y ya estamos usted y yo de reversa para atrás. Pero ahí el Señor nos dice, las promesas que yo te he dado, esas 7,000, ¿cuántas fueron? 487 que encuentra uno en la Biblia nada más. Recuerda que el Señor sigue prometiéndonos a nuestra vida. Pero todas esas promesas el Señor las va a cumplir. El Señor nos va a cumplir ello porque el Señor es inmutable, el Señor no cambia. Vamos a disfrutar de las promesas de Dios porque el Señor es fiel de hacer lo que nos ha prometido. Porque el Señor es poderoso, Él lo puede hacer, no va a andar prometiendo lo que no puede. El Señor promete lo que sabe que puede hacer. Y sabe, ahí yo agregaría que el Señor promete también hacer lo que sabe que usted puede hacer. Dice la palabra de Dios que Dios no le da más de lo que uno puede cargar. Y a veces pensamos en eso,
en las pruebas, ¿verdad? Y decimos, ay, no, es que esta es la cruz que el Señor, que me tocó cargar porque Dios sabe que yo podía. No, pero también de las promesas. El Señor sabe que no le va a dar más a usted ni menos de lo que usted y yo podemos hacer. Por eso nos lo promete. Así que recordemos también, y por último, que las promesas de Dios las vamos a disfrutar aunque usted y yo no tengamos nuestra fe. Las promesas de Dios no van a dejar de ser, porque Dios es constante, Dios no se arrepiente, Dios no es tibio. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y por eso nos gozamos en la palabra de Dios. Por eso nos gozamos en sus promesas, de saber que el Señor es fiel. Y así como el apóstol Pablo estaba en juicio en frente de Agripa y de a la que en honor tengo el nombre, de Berenice, en frente de ellos, pero después quede el récord, léalo bien para que vea que no, luego ahí me arrepentí. Pero cuando el apóstol Pablo estaba en frente de Agripa y de Berenice, el apóstol Pablo pudo dar 1001 explicaciones de por qué él es como es, de por qué él hace las cosas que hace, de por qué se comporta de la manera en la que se comporta, pero lo que decidió hacer y decir es, júzgame de loco, mátame si quieres, aviéntame de nuevo a la cárcel, pero yo vivo como vivo porque he creído en las promesas del Señor. Y yo le quiero decir a usted, a mí y a todos los que estamos aquí, que a veces usted y yo vamos a tener que tener eso nada más como nuestro escudo. Y poder decir que vivimos, quizá dice como la palabra de Dios, que el mensaje del evangelio es locura para muchos. Pues que nos van a tachar de locos, que nos tachen de locos y de locas. Pero de locos y de locas porque creemos en las promesas de Dios en nuestra vida. Y antes de despedirnos, pues ya que estamos aquí muy todos juntos, pues vamos otra vez a cantar, aunque sea una estrofa del himno que estábamos cantando. Ah, ya vi cómo lo voy a poder hacer para la próxima. Okay. Ahí está. Ahí lo ve, ¿verdad? ¿Sí? Ah, ya vi, no, pues sí, le digo que yo he ido aprendiendo un montón. Bueno, pues vamos a cantar este himno y vamos a darle gracias a Dios que todas las promesas, y acuérdense, no cuelgue porque vamos a orar después, pero vamos a cantar dándole gracias a Dios por todas las promesas de nuestro Señor Jesús. Ay, ahí dice grandes fieles, ya empezó desde antes. Téngame paciencia, téngame paciencia. Ahí está. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Y agarre vuelo, pues vamos a la segunda estrofa de una vez. Todas las promesas para el pueblo fiel, el Señor en sus bondades cumplirá, y confiando todos para siempre en Él, paz eterna en su alma gozará. Las promesas que el Señor Jesús ha dado.
Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura y nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a despedirnos con una oración dándole gracias a Dios que una vez más pudimos estar disfrutando de este momento. Vemos por ahí que se nos unió Eva Esquivel, dice ahí, pues Dios la bendiga, Eva, la familia. Nos da gusto, espero que nos hayan podido escuchar. No supe a qué hora se unieron, pero esperamos que les haya sido de bendición. Y pues vamos a orar. Les voy a quitar el mute a todos para que puedan disfrutar de la oración a gusto. Y vamos a... Órale, hay alguien que está en ABCDEFG. Pues vamos a... Si no, pues le pongo el mute, no se haga. Ahí va el mute, no se preocupe. Oh, ya acabó. Pues bueno, vamos a... Yo era, perdón, era yo que estaba a gusto viendo la tele y ya la apagué. No, está bien, no se preocupe. No, Dios me lo bendiga, vamos a orar. Y Eva, creo que ya sí nos escucha, que Dios te bendiga. Mari, la seguimos oyendo con el extraño. Le voy a quitar el mute, le voy a poner el mute. No, te lo puedes dejar. Ahí está. Pues bueno, vamos a ponernos en manos de Dios y despedirnos de un estudio bíblico más que comenzamos con esta serie de estudios bíblicos basados en las promesas de nuestro Dios. Incline su rostro y vamos a orar. Oh Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre, mi Dios, es tu misericordia. Porque podemos confiar, Señor, en esta hora que todas las promesas, esas casi 7,500 que tú has puesto en la palabra tuya, y aquellas que todos los días, Señor, nos das, se cumplen por tu amor en nuestra vida. Yo te doy gracias, mi Dios, por todos y cada uno de quienes están aquí. Te agradezco, Señor, por Uziel. Bendigo, Señor, su vida y alabo, Señor, de tu nombre. Bendigo la vida, Señor, de Rosy. Gracias, mi Dios, por la bendición que es tenerla en esta hora. Bendecimos, Señor, la vida de Yajaira y de Yesenia. Bendecimos, Señor, su hogar y te damos la honra y gloria porque has estado con ellas y seguirás estando. Mi Dios, te bendecimos y alabamos tu nombre por la vida de Carolina, de Gerardo, de los niños. Damos la honra y gloria, Señor, porque tú has sido en esta familia y seguirás siendo, cumpliendo tú las promesas, Señor. Gracias te damos, Señor, por la vida también que les permites a mis padres que se pueden unir a este estudio bíblico aún en la distancia. Bendice, Señor, su vida. Cuídales en su entrar y salir cuando lo tengan que hacer. Mi Dios, bendice la vida de Mari, de Edwin. Ponemos en tus manos a Edwin ahorita que está enfermo y así como Mari nos lo ha pedido, lo seguimos poniendo delante de ti, Señor. Cúbrelo y protégele, mi Dios. Damos la honra y gloria, mi Dios, y bendecimos la vida de René. Te doy la honra y la gloria, Señor, y la alabanza por la bendición que es conocerle. Y yo te pido, Señor, que tú le bendigas a él, le bendigas a Gracie, y que tú sigas siendo el sostén de este hogar, Señor. Ponemos en tus manos la vida de Miriam, de Mimi, Señor. Gracias porque tú has bendecido su vida. Continúas bendiciendo a John en su entrada y su salida, Señor. Y lo ponemos delante de ti para que tú sigas protegiéndoles y cuidándoles. De la misma manera que pedimos cuidado y protección, Señor, para Ada y para Tony en su salir y en su entrar. Gracias te damos, Señor, por sus vidas
Y te pedimos, Señor, que tú les protejas, que tú los cuides, Señor. Bendecimos la vida de Abby, de Luis, de las niñas. Mi Dios, gracias te damos por la bendición que son ellas también para nuestra familia en la fe. Y queremos ponerles, Señor, en tus manos para que tú les bendigas, Señor. Derrama bendición en ellos, en Luis, que aún tiene que entrar y salir al trabajo. Mi Dios, sigue tú estando con él. Pedimos bendición para Eduardo, mi Dios, te damos gracias porque tú has estado con él en donde él ha estado trabajando y te damos gracias porque así como lo has sostenido, seguirás sosteniéndolo. Bendecimos, Señor, y nos gozamos de ver a la familia Bautista Esquivel entre nosotros el día de hoy y te damos gracias, Señor, por esta familia y pedimos que tú bendigas, Señor, su vida. Todas las necesidades que ellos tengan en su corazón, síguelas tú, mi Dios, escuchando y supliendo para que las promesas tuyas continúen siendo cumplidas en su vida. Bendecimos, Señor, la vida de Mónica, de Isabela también, pidiéndote, mi Dios, que tú continúes obrando en su vida, de la visita que ha invitado, de la amistad de Mónica, que nos acompañó el día de hoy. Bendice estos hogares y bendice, mi Dios, todos y cada uno de los hogares que están aquí, Señor. Bendice, Señor, la vida de este pueblo que no nos impide alabar y bendecir tu nombre, el no vernos en físico, porque confiamos que tus promesas se cumplen en nuestra vida, aun cuando no estemos en un lugar todos juntos y juntas. Mi Dios, sigue tú estando con la iglesia todos los días, hasta que volvamos a vernos y aún después. En el nombre poderoso de Jesús oramos, en su nombre decimos Amén. amén. Pues que el Señor